Otro caso es el de Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, asesinado a balazos en febrero en un hotel del pueblo Emiliano Zapata, en Tabasco. Jesús Eugenio trabajaba en la radio local Hoy en 99.9. Se encontraba precisamente en una reunión de trabajo con empresarios y autoridades locales cuando fue asesinado. Y el de Santiago Barroso Alfaro en Sonora, en su último programa de radio Buenos Días San Luis, en marzo había leído informaciones sobre los polleros que trafican con personas en la frontera y denunciado que su ciudad se había convertido en una de las rutas preferidas para el narcotráfico del Chapo Guzmán. Esa misma noche fue acribillado a balazos en su casa. Y aún hay otro periodista más asesinado en México. En marzo, Omar Iván Camacho, un periodista deportivo en la radio, asesinado a golpes en Sinaloa cuando iba a cubrir el partido de béisbol que transmitía en Salvador Alvarado. Es el tiempo para México. Nuestros dos invitados ya están aquí con nosotras. Conocen por experiencia propia la extrema violencia que se estila allí contra los periodistas. Bienvenidos a este día por la libertad de prensa en el mundo. Armando González Tejeda y Pablo de Llano, bienvenidos. Yo creo que es inevitable preguntaros ya qué es lo que sucede en este país, porque estábamos diciendo antes que es probablemente uno de los países en el mundo que, sin estar en guerra, más tiene una guerra conformada en la calle, ¿no? Y yo creo que, bueno, Pablo de Llano como periodista español trabajando en México y Armando González Tejada como periodista mexicano que trabaja en España, creo que es una buena combinación, un buen cruce para que nos contéis, nos intentéis explicar, si es que se puede, algo. Sí, desgraciadamente esos datos son aterradores. México se ha convertido en un país en el que ejercer el periodismo es muy, muy peligroso. De hecho, sus índices son tan altos que solamente se pueden comparar con países en guerra, ¿no? Como Afganistán o Siria. Y desgraciadamente ayer mismo mataron también a otro periodista que era de una radio comunitaria oaxaqueña. Entonces es como una historia que no para, ¿no? Sí, yo la experiencia que tengo de los 4 años que estuve allí es que en general el ejercicio del periodismo en México es como caminar por una especie de pasadizo oscuro sin linterna. En principio no parece que haya grandes peligros, pero lo que tienes cierto es que nunca vas a llegar a una verdad, que es el objetivo básico de cualquier ejercicio periodístico, y lo peor es que esa apariencia de falta de riesgos en comparación con zonas en guerra es nada más una apariencia. En México, pues, a un periodista, sobre todo a los locales, como hablaremos luego, los esperan por todas las esquinas miles de peligros agazapados y por desgracia sucede lo que sucede. Pablo de Llano, para que lo sepan quienes nos están viendo o escuchando, estudió filosofía en Santiago, se formó como periodista en el Máster del País en Madrid, pero sobre todo trabajando durante 4 años en la corresponsalía de México. Estamos viendo unas imágenes, Pablo, con Ciudad Juárez al fondo. Nos gustaría, a partir de tu experiencia profesional en México, saber cómo interpretas tú esa forma de hacer periodismo, los riesgos que entraña, la valentía que tienen que tener los profesionales. ¿Es fácil hacer periodismo? El periodismo en México parte de un problema de base que es muy grave, que es la precariedad laboral. Si aquí el periodismo en buena medida es cada vez más precario, lo de México no tiene comparación. Un periodista local en México cobra una cifra irrisoria que seguramente no le sirva para mantener a su familia y además no tiene prácticamente ningún tipo de cobertura de seguridad por parte de su medio y tampoco las autoridades municipales van a preocuparse por velar porque pueda hacer su trabajo con seguridad. Por lo tanto, es decir, esa mezcla de precariedad laboral y inseguridad general pues los convierte en cebos, empresas muy, muy fáciles de la violencia generalizada. Y podríamos decir que también en un poco héroes, ¿no? En muchos casos sí, en muchos casos sí. En otros casos ocurre que el apagón informativo de datos oficiales sobre los casos te impide saber qué pasó. Si yo, por ejemplo, cubrí un caso en Orizaba, en el estado de origen de Armando, de Veracruz, una mujer que se llamaba Anabel Flores, y cuando yo lo cubrí,
hablé con el director de su periódico y él se refería a la muerte de su reportera como si hubiese sido un accidente de tráfico. Es decir, decía, no, ella no hizo nada, no cubría no seguía ningún caso extraño, nunca se había metido en problemas. No sabemos qué pasó, la acribillaron. Y es así, simplemente vas a cubrir el asunto y no encuentras ninguna pista, ningún indicio en muchas ocasiones de cuál pudo ser el motivo. A veces es que no hay, a diferencia de otros casos que sí hay claros hechos de que eran periodistas que estaban muy metidos en la investigación criminal, hay muchos casos de periodistas locales que no se sabe de dónde salió la bala y por qué salió la bala. Hay muchas palabras que se me ocurren: desafección, ejercicio de fe a la hora de practicar el periodismo. Estamos viendo en pantalla imágenes. Hay, por ejemplo, una cosa de la que quiero que hables, el periodista Rubén Espinosa, que fotógrafo, redactor de la revista Proceso. Antes de que lo asesinaran en 2015, creo que estuviste allí, ¿no? Estamos viendo ahora mismo el último chat que contestó él. Yo cubrí ese asesinato, impactó mucho porque Rubén Espinosa además había estado trabajando también en Veracruz y él sí había estado investigando cuestiones relacionadas con el crimen organizado, había recibido amenazas, según denunció él, y se había resguardado en la capital, en México DF, para pasar una temporada un poco más tranquilo porque estaba muy caliente la cosa en Veracruz. Y un buen día lo asesinaron junto a 4 mujeres, estaban en una casa de madrugada y bueno, lo asesinaron y nunca se supo hasta hoy qué ocurrió. Lo achacaron a una gente que había entrado a robar por una deuda. Siempre la investigación judicial lo convierte todo en un pantano sucio y oscuro en el que nunca se puede desentrañar nada. Pero el hecho es que este individuo estaba huyendo de la violencia y la violencia lo persiguió hasta donde procuró refugiarse. Es tremendo escuchar estas historias. Armando González, de Ciudad de México, vive en Madrid desde hace años, estudió periodismo en su tierra natal, después hizo aquí el máster del país, ahora es el corresponsal en España del periódico La Jornada, uno de los más importantes de México. Armando, ¿cuántos compañeros tuyos de La Jornada asesinados? Pues el 2017 fue un año especialmente trágico para el periodismo en general y para la redacción del periódico que yo represento aquí en particular, ¿no? O sea, en cuestión de 2 meses mataron a la que era la corresponsal en Chihuahua, Miroslava Bridge, una periodista valiente que se metió muy hondo en cuestiones de corrupción política, vinculadas muchas veces también con el narcotráfico, y fue acribillada delante de su casa, delante de su hijo, con una hazaña y una violencia extrema, aterrador. Y 2 meses después mataron al que era el corresponsal del periódico en Sinaloa, que se llamaba Javier Valdés, un periodista también magnánimo, realmente que investigó muy a fondo toda la red del narcotráfico en México, lo cual es un riesgo muy alto. De hecho, ahora se empieza a saber un poco sobre aquella trama, ¿no? que le cegó la vida a Javier, y parece que está vinculado al Chapo Guzmán, que se ha vuelto un personaje. Armando, si me permites, quiero que los que nos están siguiendo a través de Radio 5 Todo Noticias o aquí en directo o por streaming, escuchen el testimonio de Griselda Triana, viuda de Javier Valdés. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes. Soy Griselda Triana. Javier Valdés, periodista y escritor mexicano, fue asesinado hace 2 años por hacer su trabajo. A él lo asesinaron de 12 tiros muy cerca del periódico que él fundó con otro grupo de compañeros, el semanario Río 12. A alguien no le gustó lo que publicó y por eso lo asesinaron. El riesgo que entraña ser periodista en México es muy grave, porque lo único que está garantizada es la impunidad. A 2 años del asesinato de Javier Valdés, su crimen sigue impune, sigue sin ser resuelto. La situación que vivió Javier, pero que también viven muchos periodistas en México, es muy grave. A periodistas de México los amenazan, los intimidan,
los desaparecen o los desplazan de sus lugares de origen por hacer su trabajo. Además, es importante mencionar que el 99% de los asesinatos en contra de periodistas están en la impunidad. También hay que destacar que la mayoría de las agresiones en contra de periodistas son cometidos por servidores públicos, es decir, por el propio Estado. Es esa una de las razones más poderosas por las cuales sus crímenes siguen impunes. Impunidad, lo repite varias veces Griselda, y poder. La estructura del Estado estremece saber que puedan ocurrir estas cosas. ¿Cómo lo analizáis vosotros? ¿Cómo es posible que esto siga pasando? Bueno, la impunidad es el motor de todos los males en México. Yo el otro día estaba hablando por teléfono con un amigo periodista que se llama Humberto Pallet, que trabaja en la Ciudad de México, y me decía, bueno, si vas a estar en una charla, pues yo llamé, oye Humberto, tengo que hablar de la situación en México, llevo un tiempo fuera, cuéntame, cómo, actualízame. Bueno, no me dijo nada nuevo, pero me dijo, no olvides decir que la causa de todo es que este es un país donde reina la más absoluta impunidad. Y me dijo, lo cito literalmente porque Humberto es una persona bastante expresiva y elocuente, dice, ¿qué cosa más barata, me dijo, puede haber que matar a un periodista mexicano que te molesta si solo un 1% de los que se hace, de los asesinatos que se hacen puede acabar en prisión? Y si para matar con 200 euros le pagas a cualquier chavo, a cualquier muchacho, y con un cuerno de chivo riega de plomo toda la fonda donde esté el periodista tomándose el bar, llevándose por delante a los clientes, a las camareras y al propietario del club. Qué poco vale una vida, ¿no? Yo quería preguntarte, Armando, da igual que seas de una pequeña emisora local o de un gran medio, de un medio poderoso, ¿qué se busca matando periodistas en México? Pues yo creo que callar la verdad, la denuncia, porque en México es un país con tantos problemas y al mismo tiempo con una red tan bien estructurada de corrupción, de clientelismo político, de vinculación del dinero del crimen organizado con los propios partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Miroslava, que era la corresponsal de mi periódico en Chihuahua, en 2 años que se ha investigado poco, pero algo se ha podido investigar también por la presión que ha habido de los medios y de algunas personas que han estado muy encima de la investigación, se ha podido ver que parece ser que uno de los nexos de su asesinato son políticos de un partido nacional de México, que es el Partido Acción Nacional, que es un partido conservador de raíces cristianas, pero que esos pequeños líderes, que son como pequeños caudillos de sus pueblos, se alían con las redes del narcotráfico, con el crimen organizado que está muy bien estructurado. Y como sale tan barato, como decía Pablo, matar a un periodista por el altísimo grado de impunidad. Porque no solo es que un 1% se termine en un juicio penal y haya culpables, sino que del total de los asesinatos, las amenazas, los secuestros, los atentados, únicamente un 10% se llegan a investigar. Entonces es terrible. Seguramente todo esto se va a recoger dramatizado después en una serie de ficción. De hecho, hay una que se llama Tijuana, en la que, menos mal, ¿no? Los protagonistas son ya los periodistas y no le vamos a dar más oportunidades al malo de ser entronizado, de ser un héroe, ¿no? Que ya era hora. ¿Vosotros creéis que lo han logrado? ¿Creéis que el narcotráfico y las derivaciones han logrado que ya no pueda haber un periodismo libre, independiente en México? Yo sinceramente creo que no, porque de hecho por eso nos están matando de alguna forma, ¿no? Porque proliferan las radios comunitarias, los periódicos, grandes periódicos, siguen manteniendo un pequeño departamento, aunque sea de investigación, de denuncia, ¿no? Yo creo que esto sigue vivo, obviamente, en condiciones muy duras. Estáis contando el riesgo en el que trabajan los periodistas en México, de asesinatos que quedan impunes, de investigaciones judiciales que no prosperan. ¿Qué creéis que puede hacer el gobierno, los periodistas, los medios, los ciudadanos? Todo el mundo puede hacer algo. ¿Qué puede hacer cada parte para defender esa libre circulación de información por fin en México? Yo diría que el gobierno lo que debería hacer, como en muchos otros ámbitos, es permitir que órganos internacionales independientes fiscalicen
la operatividad de los sistemas que se supone que deben de velar por el ejercicio del periodismo. Es decir, que haya ojos desde fuera que estén asegurando que los sistemas que ya existen funcionen para que los periodistas puedan hacer periodismo. Porque en México ocurre que existen muchas cosas y están articuladas de una manera perfecta y maravillosa, pero luego en la práctica no funcionan para nada por falta de voluntad política. Os haría una pregunta para que me respondáis sí o no y poquito más. ¿Creéis que van a cambiar las cosas con la llegada de López Obrador a la presidencia? Yo creo que van a cambiar algunas cosas, pero de momento los cambios que hay son solo cosméticos. ¿Pablo? Ni idea, no lo sé, no lo sé. Imposible saberlo.